Pasamos ahora al capítulo 19. Las noticias de la muerte de Absalón causaron gran angustia a David. Él había tenido un amor tierno y profundo para con su hijo, y por eso sufrió un dolor extremo cuando murió el muchacho. Ahora, ¿por qué se angustió tanto David? Bueno, creemos que hay varias razones. En primer lugar, no creemos que David estaba seguro en cuanto a la salvación de Absalón. Usted recordará que cuando nació el primer hijo de David y Betsabé, el niño murió después de pocos días. Cuando David oyó las noticias de que el niño había muerto, se levantó, se lavó la cara, se sentó en un banquete y prácticamente se regocijó. Ahora sus siervos no pudieron entender sus acciones, pero David les explicó con toda claridad diciéndoles, «Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Él sabía dónde estaba el pequeñito, sabía que estaba en el reino celestial. Sin embargo, cuando murió Absalón, esto quebrantó completamente su corazón. ¿Por qué? Porque David no estaba seguro de la salvación de Absalón. No sabía dónde estaría su hijo. Francamente, creemos que David creía que su hijo no era salvo, y fue por eso que se quedó tan acongojado. Además, aunque David fue un gran rey, no fue un gran padre. Y estamos seguros que hasta David mismo se daba cuenta de esto. Nunca tuvo éxito en ser la clase de padre que debió haber sido. Y Absalón fue un ejemplo de las faltas de David. David también reconoció que ahora estaba recibiendo los males causados por el pecado que había cometido. Dios le dijo que no se apartaría jamás de su casa la espada a causa de su pecado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y veremos que desde la muerte de Absalón en adelante, David es un hombre de espíritu quebrantado. Creemos que parte de su dolor se debió a su desilusión. En verdad había esperado que Absalón le sucediera en el trono. Ahora no le gustó la idea de que Absalón se rebelara contra él, pero aún así David no abandonó la esperanza de que Absalón fuera el próximo rey. Ahora el dolor de David fue tal que llegó hasta a perturbar a Joab, quien decidió reprender a David por lo que consideró una manifestación excesiva. Bueno, comencemos ahora el estudio del texto de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, leyendo los primeros 2 versículos. Dieron aviso a Joab: «He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón». Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Parece que en su comienzo por lo menos, este era un gran día de victoria y de regocijo porque el enemigo había sido derrotado. Sin embargo, para David, este no fue un día de victoria en ninguna manera. Por el contrario, fue un tiempo de dolor y de tristeza indecibles. Y leemos en el versículo 3, «Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla». Los del ejército de David probablemente se habían estado regocijando porque habían ganado la batalla, pero salieron del campo de batalla después de la victoria y entraron en Jerusalén como si hubieran sido derrotados. ¿Por qué? Porque Absalón había muerto, amigo oyente, y el corazón de David había sido quebrantado. Y el versículo 4 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel nos dice: «Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». ¿Cuánto amaba David a este joven? ¡Qué expresión tan tierna es esta! Cuando uno va recorriendo la palabra de Dios, amigo oyente, muchas veces halla esta maravillosa relación entre padre e hijo. Lo vemos, por ejemplo, cuando Abraham ofreció a Isaac. Y por supuesto lo vemos en su punto culminante entre Jesús y su Padre Celestial. Sin embargo, Dios no escatimó ni a su propio hijo. Luego tenemos aquí la maravillosa relación que David tenía con Absalón en el sentido de que le amaba tanto. David había sido tan malo como padre, había manejado todo tan mal, pero amaba a su hijo y por eso se sintió tan acongojado por su muerte. Ahora Joab era directamente responsable por la muerte de Absalón. No estamos seguros que David jamás en verdad se enterara de cómo en realidad murió su hijo. Seguramente oyó algunas cuantas versiones de cómo murió su hijo, pero probablemente David no quiso proseguir demasiado lo que había pasado. Y leemos en los versículos 5 y 6 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel: «Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo:
Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora es cierto que David habría preferido que otros murieran en vez de su hijo Absalón. Eso era muy evidente. Joab estaba reprochando a David aquí porque está tan angustiado debido a la muerte de su hijo. Y quiere que David se dé cuenta que Absalón había llegado a ser su enemigo y habría dado muerte a David si lo hubiera encontrado. Por eso Joab le habla de esa manera al rey David. Y el versículo 8 dice: Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. El pueblo necesitaba ahora un reavivamiento. Todos estaban desanimados. Era una situación bastante triste. El que había encabezado la rebelión había sido muerto, pero en lugar de regocijarse, el pueblo presenciaba el dolor más grande que David jamás manifestara. Sin embargo, después que Joab le habló al rey, David fue a la puerta para dejar saber al pueblo que iba a portarse una vez más como rey. Y una vez más está en el trono. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Lo que pasó fue simplemente lo siguiente. Hubo algunos que habían desertado y se habían pasado al lado de Absalón, pero ahora que está muerto no saben qué hacer. Estos por fin decidieron que lo mejor sería traer de vuelta al rey David. Y leemos en el versículo 11, Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Al parecer en la tribu de Judá había habido una deserción aún mayor. Muchos se habían pasado al lado de Absalón. Y David les reprocha por su deserción. Considere usted lo que David les dice aquí en los versículos 12 al 17 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Ahora recuerde que Simei fue el que maldijo a David cuando salían de Jerusalén. Sin embargo, ahora quiere ser el primero en recibirle con regocijo. Y continuamos en los versículos 18 al 21. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Salvia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová?
Ahora David era un tipo generoso. Era un hombre que sabía perdonar. Y entonces dijo aquí en el versículo 22 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. David está diciendo, ¿por qué debo hacer caso a este tipo? Soy rey de Israel. Yo sé que soy rey. Y si ahora tiene toda la autoridad plena como rey, ¿por qué ha de preocuparse por un hombre como Simei? Y pregunta, ¿por qué debo matarlo? No importa nada. En nuestro derredor, amigo oyente, vemos que hay tantos cristianos hoy en día que permiten que les molesten muchas cosas realmente insignificantes. Permiten que otros les molesten con sus faltas, con sus idiosincrasias, con sus peculiaridades y todo eso. Pero en realidad, ningún creyente en Cristo debe permitir tal cosa. Hermano que nos escucha, ¿le está bendiciendo Dios a usted? Ahora es posible que estemos hablando a un pastor que se encuentra desalentado. ¿Tiene dificultades usted con la junta directiva de su iglesia, hermano pastor? ¿Tiene usted problemas con algún diácono quizás? Hermano que nos escucha, olvídese de eso. Usted está sirviendo a Dios. Dios está por usted. Viva por encima de esas cosas y sirva al Señor. Olvídese de lo demás. Y leemos ahora en el versículo 23 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. O sea que la decisión final de David en cuanto a Simei fue no castigarlo. El hecho es que David no quiso entrar en trato alguno con este hombre. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, y contamos desde ya con su fiel atención. Será pues, hasta entonces, y que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy nuestro estudio leyendo el versículo 24 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Debido a su aprecio profundo por David, Mefiboset nunca estuvo de acuerdo con la rebelión. Se quedó con el bando de David, y durante todo este tiempo que estuvo separado de él, había ayunado y orado por el rey. Es maravilloso tener amigos como este amigo oyente, ¿no le parece a usted? Y continuamos con los versículos 25 al 28. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Mefiboset le dice a David, si tú crees que te he traicionado, entonces hazme como bien te parezca. No tengo ningún derecho de pedirte otro favor de ninguna clase. Y el rey le dijo aquí en los versículos 29 al 32, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim, y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Barzillai Galaadita era patriarca de otra nación que se había portado generosamente con David y le había dado provisiones durante la rebelión. Ahora David quería que este hombre fuera con él, para poder recompensar su generosidad. Y dicen los versículos 33 y 34 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir,
para que yo suba con el rey a Jerusalén? Barzillai dijo a David, no me quedan muchos años más. Yo tengo 80 años. Sé que no me quedan muchos días más y prefiero quedarme en casa. Te agradezco tu oferta generosa de ir a vivir en el palacio, pero a la edad mía, las cosas como esas ya no me atraen de ninguna manera. Y el versículo 35 continúa diciendo, de edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Barzillai continúa diciendo, yo soy viejo, ya no puedo oír la música. La comida no me sabe como antes me sabía. No quiero echar a perder la fiesta. No quiero ser el que impida que el rey esté contento. Y el versículo 36 dice, pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Barzillai ayudó a David porque sabía que David era hombre de Dios. Tenía confianza en el rey. Este fue su único móvil al ayudar a David. También reconoció que David era un hombre generoso. Es verdad que David era vengativo y fogoso, pero también era muy generoso. Y no debemos olvidarnos de este aspecto del carácter de David. Es una lástima que David no se hubiera portado un poco más generoso con su propio hijo, cuando Absalón pecó y volvió. Si solo hubiera perdonado al joven. Si solo lo hubiera recibido como aquel padre que abrazó al hijo pródigo, y le vistió y le hizo fiesta matando el becerro gordo. Eso habría sido maravilloso, y creemos que David se habría librado de la rebelión terrible que tuvo lugar.